¿Qué hubo, médicoblastos? ¿Cómo están? Espero que de lo mejor. Hoy toca ver el segundo tema de anatomía patológica, el cual es muerte celular. Como recordarán, en el primer video sobre lesión celular, les dije que las dos principales muertes celulares son la apoptosis y la necrosis. Pero si quieren entender mejor este video, les recomiendo que vean el primer video. Aquí arriba les dejo el link. Entonces sigamos. También recuerden que les dije que la principal diferencia entre estos dos tipos de muerte son que la apoptosis es una muerte programada y ordenada, y la necrosis es una muerte no programada y muy desordenada. Ambas se van a diferenciar tanto en qué las causa, su morfología, las consecuencias en el tejido o el órgano implicado, y cómo se relacionan en la fisiología y la enfermedad. Vamos a ir explicando todo esto más adelante. Pero como introducción, les puedo decir que la apoptosis, además de que es una muerte programada y ordenada, esta se activa por circunstancias específicas. Y una vez que se activa, se encienden vías de señalización celular que van a destruir estas células con una precisión quirúrgica, sin afectar a las células que estén a su alrededor. Y ojo, aquí no va a haber inflamación, por lo que no se reclutan leucocitos. Por otro lado, la necrosis. La necrosis, que es una muerte no programada y desordenada, es la consecuencia de un daño tan grave que se produjo en la célula. De ahí que es importante entender la lesión celular. Y esta sí va a tener inflamación, por lo que sí se reclutan leucocitos. Cuidado con la inflamación porque eso es una pregunta básica de patología. Esta es la introducción del video. Ahora vamos a ir describiendo con detalles las dos tipos de muertes, empezando por la necrosis. La necrosis va a ser un proceso patológico como consecuencia de esta lesión celular de la que tanto hemos hablado. Y ahora, la necrosis tiene varias causas, pero las principales van a ser la isquemia, que recuerden que es la reducción del flujo sanguíneo a un tejido y que consecuentemente va a generar una hipoxia celular, las toxinas microbianas, los agentes físicos como las quemaduras y los agentes químicos como los ácidos y las sustancias alcalinas. Ahora, la necrosis asimismo va a tener ciertas características que la van a diferenciar de la apoptosis y para ello déjenme explicárselos con este esquema. Supongamos que aquí tenemos esta célula. Obviamente le faltan muchos organelos, pero es para que se entienda lo que les voy a explicar. Aquí tenemos la mitocondria, esto sería la membrana citoplasmática, el núcleo con su ADN y el retículo endoplásmico y sus ribosomas. Agarremos la principal causa de necrosis, que es la isquemia. Obviamente va a haber una disminución del aporte de oxígeno en la célula. Si recordamos el video de lesión celular, ustedes podrán saber que la disminución de oxígeno o la hipoxia va a dañar a la mitocondria. ¿Por qué? Si no hay suficiente oxígeno, no se produce la fosforilación oxidativa y no hay ATP. Entonces, esto, recuerden que es una de las principales causas por las que se producen las especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno, recuerden que van a unirse a todas las moléculas de la célula, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. En las proteínas de la célula se van a unir y van a degradar su estructura, produciendo la desnaturalización proteica, que sería la primera característica de la necrosis. Lo segundo, recuerden que las especies reactivas del oxígeno también dañan al ADN y a la membrana celular. En el ADN van a degradar la estructura de los dobles enlaces y los enlaces simples. Recuerden que además de dañar la membrana citoplasmática, también daña la membrana lisosómica. Entonces, si se liberan las enzimas de los lisosomas, van a empezar a degradar el contenido celular, porque recuerden que estos lisosomas tienen endonucleasas y adeneasas que degradan al núcleo y tienen proteasas y glucosidasas que degradan las proteínas y los hidratos de carbono de la célula. Entonces, esa es la segunda característica de la necrosis, que va a haber una digestión celular porque se liberan las enzimas lisosómicas. Y como les dije, daña también a la membrana citoplasmática, por lo que se pierde la capacidad de mantener el contenido celular fijo
y hay una fuga o una liberación de todos los sustratos o el contenido de la célula hacia el espacio extracelular. Esta fuga del contenido celular es la tercera característica de la necrosis. Y ahora, se puede fugar lo que ustedes quieran. El contenido degradado del ADN, el de las mitocondrias, del citoplasma, las proteínas, etc. Y ahora, inmunológicamente hablando, estas moléculas que se fugan se comportan como patrones moleculares asociados a daño o peligro, abreviados como DAMPs. De los principales DAMPs que se fugan de la célula van a ser el ATP y el ácido úrico. El ATP proviene de las membranas mitocondriales dañadas que liberan el ATP. Y el ácido úrico, recuerden que es el producto de degradación del ADN. Entonces, se daña el ADN, se degrada o se cataboliza y se forma ácido úrico que se libera al espacio extracelular. Y ahora, mucho ojo, porque estos patrones moleculares asociados a daño van a ser reconocidos por los macrófagos que residen alrededor de ese tejido. Entonces, van a ser detectados por los macrófagos, se activan estos macrófagos ya que se unen sus receptores a estos DAMPs y se produce la respuesta inflamatoria. Esta es la cuarta característica de la necrosis, que la fuga de estos DAMPs es reconocida por macrófagos que se activan y entonces induce la respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria es muy importante ya que los macrófagos activados van a fagocitar las células necrosadas, así como el contenido que se fugó, eliminando el desastre que se produjo de la necrosis. Y ahora, esto de la fuga de moléculas de la célula durante la necrosis es muy importante. Primero, porque estas moléculas o estos DAMPs no deberíamos de encontrarlos fuera de la célula. Y si es así, es un gran indicador de que hay una lesión celular, de que se están muriendo muchas células. Entonces, este principio de que se fugan moléculas es el fundamento por el cual se hacen pruebas de laboratorios para cuantificar biomarcadores, que son estos DAMPs, y así poder demostrar el daño celular que hay en cierto tejido. Por ejemplo, en el corazón, cuando a una persona tiene un infarto agudo a miocardio, cada ciertas horas se manda a hacer un estudio llamado cuantificación de troponinas. Las troponinas son proteínas presentes en los miocardiocitos que cuando se necrosan por el infarto se fugan de la célula y viajan al torrente sanguíneo. Entonces, entre más fuga haya de estos DAMPs, más muerte celular nos está indicando. Otro ejemplo, en el epitelio de las vías biliares tenemos la fosfatasa alcalina y en el núcleo de los hepatocitos tenemos a las transaminasas. Cuando hay una necrosis de los hepatocitos o de la vía biliar, nosotros podemos detectar la ictericia hepática o posthepática. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es la morfología de la necrosis? Los cambios morfológicos a nivel celular van a ser tres principalmente. El primero, un aumento de la eosinofilia, es decir, que cuando teñimos el tejido se va a ver con una mayor presencia del color rojo. Esto porque el colorante eosina se une más debido a que hay más ARN, ADN y proteínas desnaturalizadas por la necrosis. La segunda alteración es la presencia de cuerpos de mielina o figuras de mielina. Esto se debe a que las células necrosadas se reemplazan por fosfolípidos. Y el tercer cambio, y más importante, es la alteración del núcleo. Y estos cambios en el núcleo pueden ser tres variantes. La primera, que se presente cariólisis. Va a haber una disminución o una mayor degradación del ADN por acción de las endonucleasas liberadas de los lisosomas. La segunda variante es la pignosis, que es una reducción del tamaño del núcleo. Y la tercera variante es la cariorexis, que es la fragmentación de un núcleo que sufrió pignosis. Ahora, esta es la morfología de una célula necrosada, pero recuerden que la necrosis no solo va a afectar a una sola célula, sino que afecta a miles o incluso millones, por lo que se ve afectado el tejido y el órgano del que estemos hablando. Claro ejemplo de esto es el infarto agudo a miocardio, donde la muerte de los miocardiocitos afecta al tejido y al órgano cardíaco. Y cuando sucede esto, no hablamos de la morfología de la necrosis, sino que hablamos de patrones de necrosis tisular. La muerte de ciertas células en ciertos órganos
va a tener un patrón de necrosis diferente. Y vamos a tener 6 tipos de patrones tisulares. El primer patrón es la necrosis coagulativa. La principal característica de esta necrosis es que la arquitectura celular se va a mantener por días. Esto quiere decir que el aspecto de la necrosis se puede visualizar por varios días. Y esto se debe a que en la necrosis, por alguna razón, se van a degradar las enzimas o proteínas encargadas de la digestión de la célula, por lo que si no se digiere, entonces se preserva su estructura. Y el principal ejemplo de necrosis coagulativa es el infarto agudo a miocardio, donde la isquemia hace que se afecte la digestión celular y se pueda observar el infarto durante varios días. Aquí ustedes pueden ver una imagen de un riñón que sufrió un infarto en forma de cuña. El área amarilla es el área infartada. Y esta es una imagen al microscopio del mismo riñón infartado. Nótese cómo la parte superior son células necrosadas y la parte inferior células que aún están sanas. Ya pueden ver la diferencia en su morfología. Noten cómo las células necrosadas tienen mayor eosinofilia y tienen una estructura más desordenada y se encuentra la presencia de leucocitos. Ahora, el segundo tipo de necrosis es la necrosis gaseosa. Se llama gaseosa porque esta palabra hace referencia a la palabra queso, porque este tipo de necrosis se asemeja a la forma de un queso, ya que es blanca y áspera y porosa. Este tipo de necrosis gaseosa se va a dar particularmente en las infecciones causadas por el agente de la tuberculosis. Y si nosotros observamos al microscopio esta necrosis, vamos a encontrar una zona o un marco finamente delimitado de inflamación, conocido como granuloma. Aquí se puede observar una necrosis gaseosa en el pulmón, causada por una infección tuberculosa. Nótese la imagen blanca donde está el foco de necrosis gaseosa. Ahora, el tercer tipo de necrosis va a ser la necrosis licuefactiva. Esta sería como la contraria de la necrosis coagulativa, ya que aquí sí va a haber una digestión de las células y esta digestión de las células le va a dar su característica estructural. Esta digestión celular va a dar el aspecto de un líquido blanquecino y viscoso que es el famoso pus. Este famoso pus se debe a la acumulación de leucocitos en esta necrosis. Por lo tanto, esta necrosis se va a encontrar principalmente en infecciones bacterianas y fúngicas. Y nota, porque las células del sistema nervioso cuando se mueren o se necrosan, presentan este tipo de necrosis licuefactiva. Y un dato muy importante, las células del sistema nervioso o del cerebro no presentan necrosis coagulativa, presentan necrosis licuefactiva, como en la imagen que tenemos aquí. Es un encéfalo donde se presentó un infarto y vean cómo se ve una zona licuefactiva. El cuarto tipo de necrosis es la necrosis gangrenosa. Este tipo de necrosis no es específicamente un patrón de necrosis, pero se acuña este término mucho en la clínica y se hace referencia a extremidades que perdieron su vascularización y se necrosaron. Por ejemplo, una pierna, un brazo, una mano, un pie que se necrosó, como en la imagen que tenemos aquí. El quinto tipo de necrosis es la necrosis grasa y esta se va a presentar en células donde hay una gran cantidad de destrucción grasa. Por ejemplo, el peritoneo frente a una pancreatitis. En la pancreatitis se liberan enzimas que degradan, como las lipasas. Estas lipasas llegan a la cavidad peritoneal y empiezan a degradar el peritoneo, que en su mayor parte es tejido adiposo. En esta imagen tenemos un mesenterio que presentó una necrosis grasa. Esos puntitos blancos son productos de la degradación grasa, ácidos grasos que se saponificaron por la presencia de calcio. Y el quinto tipo de necrosis o patrón tisular es la necrosis fibrinoide. Esta se va a presentar con mayor frecuencia en los vasos sanguíneos que presentan una reacción autoinmune. Una situación clínica que ejemplifica esto es la vasculitis. Cuando hay una agregación de los complejos inmunológicos, es decir, de anticuerpos con antígenos, y que estos se unen a proteínas plasmáticas, van a dar el aspecto fibrinoide por el cual se les denomina así. Aquí tenemos un corte histológico de un vaso sanguíneo
y vean esa circunferencia que es muy rosada, es la necrosis fibrinoide. Todo esto de lo que acabamos de hablar es lo que respecta a la necrosis. Ahora vamos a hablar sobre la apoptosis. La apoptosis va a ser un tipo de muerte celular que va a estar inducido por un programa de suicidio. Y una vez que se activa, no hay vuelta atrás. Este programa es altamente estricto. Y ahora, ¿qué produce? Bueno, lo primero es que se van a activar enzimas que van a degradar el ADN y las proteínas, tanto nucleares como citoplasmáticas, para facilitar este proceso. Y una vez que sucede esto, ahora la célula se va a descomponer en múltiples fragmentos llamados cuerpos apoptósicos. Estos cuerpos van a estar rodeados por la membrana celular de la célula original, evitando que se fugue el contenido de la célula, a diferencia de la necrosis. Y ahora, estos cuerpos apoptósicos van a tener en su exterior moléculas que van a ser reconocidas por los macrófagos para que sean fagocitados y se eliminen las células apoptósicas. Pero ojo, aquí no va a haber inflamación, ya que no hay, por así decirlo, activación de los macrófagos. Esta es una respuesta programada. Por eso la apoptosis se denomina muerte celular programada. Y ahora, la apoptosis mayormente se produce en situaciones fisiológicas. Sin embargo, también está presente en otras situaciones patológicas. En cuanto a las situaciones fisiológicas, la apoptosis se va a producir en células que ya cumplieron su función o que ya no es necesario que estén vivas. El libro de Robbins menciona que un humano en promedio elimina por apoptosis 1 millón de células por segundo. Así que cuando te sientas solo, recuerda que hay millones de células que darían la vida por ti. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Otra situación fisiológica es el recambio de tejidos que están en una alta proliferación. Por ejemplo, los linfocitos de la médula ósea o el epitelio de las células intestinales. Otra situación es la apoptosis de células que dependen de estímulos hormonales y que estos estímulos ya no están presentes. Por ejemplo, en el ciclo menstrual con las células del endometrio o en el ovario frente a la menopausia, donde hay una atresia porque ya no hay un estímulo hormonal en el ovario. Otra situación es para eliminar los linfocitos autorreactivos, aquellos linfocitos que si se liberan a la circulación o que se maduran, podrían ser autoinmunes. Y por último, células que ya cumplieron un objetivo, como los leucocitos tras una respuesta inflamatoria aguda. En cuanto a las situaciones patológicas, la apoptosis va a estar presente en las células que ya no tienen posibilidad de repararse. Por ejemplo, células con un ADN dañado por radiación o fármacos antineoplásicos. Otro ejemplo son las células que acumulan proteínas mal plegadas, como lo explicamos en el video de lesión celular. Y el tercer ejemplo son en células que tienen infecciones víricas. Recordemos que los linfocitos T citotóxicos van a producir apoptosis en células que están infectadas para evitar que se replique el virus. Y ahora, en cuanto a la morfología de la apoptosis, vamos a tener 4 características principalmente. La primera es que se va a producir una reducción del tamaño celular, a diferencia de la necrosis, que aumenta el volumen. La segunda es una condensación de la cromatina. Aquí la cromatina va a formar una gran masa que es muy densa. La tercera, como ya lo mencionamos, es la formación de los cuerpos apoptósicos. Y la cuarta es la fagocitosis de estos cuerpos apoptósicos. En estas imágenes podemos ver diferentes situaciones de la apoptosis. Pónganle pausa al video para que lo puedan ver mejor. Y ahora, ya una vez que vimos la parte general de la apoptosis, ahora vamos a ver cómo es el mecanismo molecular por el que se produce la apoptosis. La apoptosis se va a producir una vez que se activan unas enzimas llamadas caspasas. Estas caspasas o enzimas reciben este nombre por 3 situaciones. La primera, porque en el sitio activo de la enzima hay cisteína, de ahí la C. Lo segundo, estas enzimas van a escindir proteínas en los residuos de aspartico. Por eso, entonces, si juntamos la C de cisteína y la primera parte de aspartico, formamos la palabra caspa.
Y si le agregamos el sufijo de las enzimas que hidrolizan enlaces, que es la palabra asa, tendríamos la palabra caspasas. Por eso se llaman así. Y ahora, estas enzimas, como la mayor parte de todas las enzimas, se presentan una forma inactiva o como proenzima. Entonces, estas caspasas normalmente están inactivas. Por lo tanto, esta caspasa inactiva requiere la presencia de otra enzima que la escinda catalíticamente para pasarla a su forma activa. Y esta caspasa activa va a permitir la formación de la famosa apoptosis. Y vamos a tener dos etapas en la apoptosis. Una fase iniciadora con sus propias caspasas, también conocidas como caspasas iniciadoras, y una fase ejecutora con sus caspasas ejecutoras respectivas. Entonces, las caspasas iniciadoras se activan y estas van a activar a las caspasas ejecutoras y van a producir la apoptosis. Ya. Vamos a tener dos vías que van a producir la activación de estas caspasas. La vía mitocondrial y la vía del receptor de muerte. La vía mitocondrial también se le conoce como vía intrínseca y la vía del receptor de muerte también se le conoce como vía extrínseca. Empecemos describiendo la vía mitocondrial. Esta va a ser la que más predomina tanto en situaciones patológicas como fisiológicas de la apoptosis. Y a su vez, la vía mitocondrial se produce cuando hay un desequilibrio entre las proteínas proapoptósicas y antiapoptósicas. Para entender mejor esta vía mitocondrial, voy a explicarles estas familias de proteínas apoptósicas. Y vamos a tener principalmente tres grupos de esta familia de proteínas, pero todas provienen de las proteínas BCL2. Se llaman así porque están relacionadas con un gen, el gen BCL2, que está sobreexpresado en los linfomas de linfocitos B. El primer grupo de esta familia de proteínas son las proteínas antiapoptósicas. Dentro de este grupo tenemos principalmente a la proteína BCL2, a la BCLXL y a la proteína MCL1. Estas proteínas antiapoptósicas están ubicadas en la membrana mitocondrial externa y evita que se fuguen ciertas sustancias de la mitocondria, como el citocromo C, ya que esta molécula, si sale al citoplasma, es una señal suicida. Entonces, la función de estas proteínas es evitar que salgan, y en situaciones normales de una célula están más expresadas estas proteínas que las proapoptósicas. El segundo grupo de esta familia son las proteínas proapoptósicas y son dos principalmente, la proteína Bax y BAC. Estas ya se las había mencionado en el video anterior de lesión celular. Y básicamente, cuando tenemos una alta lesión de la célula o se producen señales que induzcan la apoptosis, se van a sobreexpresar estas proteínas y se van a insertar en la membrana mitocondrial externa, formando pequeños canales que permiten la salida del citocromo C o de esta señal suicida. Entonces, cuando se va a producir la apoptosis, se expresan más estas que las antiapoptósicas. Y el tercer grupo de estas proteínas son las proteínas iniciadoras de la apoptosis regulada, como la proteína Puma y Noxa. Estas proteínas van a estar bajo el control de los reguladores del daño celular. Entonces, cuando hay una gran lesión celular, van a estar activadas estas proteínas y van a favorecer la función de las proteínas proapoptósicas. Ahora sí, podemos empezar a describir cómo es esta vía mitocondrial. Normalmente las células que están sanas sobreviven gracias a que reciben señales de supervivencia y factores de crecimiento. Cuando una célula sana produce esto, entonces van a estar a la alza o van a estar en mayor proporción las proteínas antiapoptósicas. Pero ¿qué pasa cuando una célula es privada de estas señales de supervivencia? Esto lo que va a generar es un daño al ADN y al retículo endoplásmico, lo que se conoce como estrés del retículo endoplasmático. Y estos daños en la célula van a ser detectados por los sensores del daño celular y van a favorecer el aumento de las proteínas proapoptósicas. Este aumento de las proteínas iniciadoras de la apoptosis va a producir dos cosas. La primera, que se bloquee la función de las proteínas antiapoptósicas. Y la segunda es que aumente
la función de las proteínas proapoptósicas como BAX y BAC. Y recuerden lo que les dije de las proteínas BAX y BAC que son proapoptósicas. Van a insertarse en la membrana mitocondrial externa formando pequeños canales u oligómeros y van a permitir la fuga del citocromo C. Si el citocromo C se halla en el citoplasma, esto es un gran marcador de que la célula es inminente que muera. Ahora, el citocromo C se va a unir con otra proteína llamada APAF1, que significa factor 1 activador de la apoptosis. Y este complejo formado por el citocromo C y APAF1 va a formar al apoptosoma. Este apoptosoma, formado por estas dos proteínas, se van a unir a la caspasa iniciadora, que es la caspasa 9. La escinden proteolíticamente y entonces se activa. Y esta caspasa 9 iniciadora activada se va a unir ahora a la caspasa ejecutora, que es la caspasa 3. Y una vez que la caspasa ejecutora se activa, entonces se da inicio al proceso de apoptosis. Así es como funciona la vía mitocondrial. Y básicamente todo lo que les acabo de explicar aquí se puede resumir en esta imagen. Vean cómo una célula que es viable no aumenta o tiene mayor presencia de proteínas antiapoptósicas. Y la célula dañada va a tener un aumento de las proteínas proapoptósicas, por lo que se libera el citocromo C, se une con APAF1, forman el apoptosoma y van con las caspasas iniciadoras y ejecutoras a formar la apoptosis. Ahora vamos a explicar la vía del receptor de muerte. Esta vía inicia cuando un ligando se une a estos receptores de muerte. Este receptor de muerte es una proteína. Y ahora, este receptor es parecido o pertenece a la familia de los receptores del factor de necrosis tumoral. Los receptores del factor de necrosis tumoral se caracterizan porque tienen un dominio citoplasmático que transmite señales a la célula. En este caso, estos receptores de muerte tienen un dominio llamado dominio de muerte citoplasmático, el cual va a emitir la señal suicida para que se produzca la apoptosis. Este dominio de muerte sería algo similar como al citocromo C que se libera en la vía mitocondrial. Ahora, tenemos dos proteínas que fungen como prototipos de estos receptores de muerte. El primero es el receptor 1 del factor de necrosis tumoral, que sus siglas abreviadas sería TNFR1. Y el segundo sería la proteína FAS. Tomemos como ejemplo a la proteína FAS como el receptor de muerte. Para que se produzca entonces esta vía, se tiene que unir un ligando al receptor FAS. Este ligando se conoce simplemente como ligando FAS. Este se va a unir al receptor FAS. Y cuando se produce la unión del ligando FAS con el receptor FAS, se van a agrupar otras proteínas junto al receptor FAS, permitiendo o formando un sitio para que se una otra proteína. El sitio de unión que forma este conjunto de FAS es para una proteína llamada FAT. Por sus siglas en inglés, significa dominio de muerte asociado a FAS. Cuando se forma este complejo proteico formado por el ligando FAS, el receptor FAS y la proteína FAT, entonces se puede unir la caspasa iniciadora. Y lo mismo, se activa esta caspasa iniciadora y va a ir ahora con la caspasa ejecutora para activarla. En el caso de la vía del receptor de muerte, las caspasas iniciadoras son la caspasa 8 y 10 y la caspasa ejecutora sería la caspasa 6. Y finalmente, la caspasa ejecutora da inicio a la apoptosis. Todo esto que les expliqué de la vía del receptor de muerte se puede resumir con esta imagen. Vean cómo el ligando FAS se une a la proteína FAS y entonces se agrupan otras proteínas en el dominio de muerte para que se una la proteína FAT, el dominio de muerte asociado a FAS. Y entonces este complejo multiproteico permite que se una la caspasa iniciadora, active la caspasa ejecutora y se produzca la apoptosis. Todo esto que les acabo de explicar de ambas vías se puede resumir con esta imagen. Vean cómo está la vía intrínseca o mitocondrial y la vía extrínseca o del receptor de muerte. Y noten cómo las dos convergen en la activación de la caspasa iniciadora, luego la caspasa ejecutora y finalmente
la formación de la apoptosis. Entonces, la pregunta del millón, todas estas caspasas, ¿cómo van a formar la apoptosis? Bueno, estas caspasas ejecutoras van a producir tres cosas. La primera, que se activen enzimas llamadas adeneasas. Estas enzimas activadas por las caspasas van a empezar a degradar el ADN. Lo segundo es que se va a producir una proteólisis o degradación de la matriz del núcleo. Y lo tercero es que se va a producir una fragmentación del núcleo. Y recuerden que en la apoptosis, una vez que se degrada todo, se va a fragmentar la célula y se forman los cuerpos apoptósicos. Estos cuerpos apoptósicos, recuerden que están empaquetados por fragmentos que provenían de la membrana celular original. Y para que sean reconocidos por los macrófagos y sean fagocitados, requieren de la expresión de ciertas moléculas en las membranas de los cuerpos apoptósicos. Estas moléculas pueden ser fosfatidilcerina y también moléculas del complemento, como C1Q. Entonces, los macrófagos reconocen estas moléculas, las fagocitan y así es como concluye el proceso de la apoptosis. ¿Con esto quedó claro y resolví sus dudas? Espero que sí. Vean lo sencillo que es aprender y razonar el mecanismo molecular de la apoptosis. Para cerrar este video, vamos a hablar brevemente de otros tres tipos de muerte celular de los que normalmente no se habla. Estos tres tipos de muerte celular de los que se habla poco van a ser la necroptosis, la piroptosis y la ferroptosis. La necroptosis es una combinación entre necrosis y apoptosis, también llamado a veces necrosis programada. Esta se produce o se llama así debido a que comparte características de ambas. Morfológicamente tiene las propiedades de la necrosis, pero molecularmente es inducida por una transducción de señal, como en el caso de la apoptosis. Por eso se llama así, necroptosis. La piroptosis es una muerte celular donde se libera interleucina 1, una citocina que sabemos que es la productora de la fiebre por sus acciones en el hipotálamo. Esta muerte se produce por una infección en la célula mediante un microorganismo y receptores intracelulares los detectan, iniciando o accionando un complejo llamado inflamasoma que se encarga de producir esta interleucina. Y por último, la ferroptosis. Esta tiene un descubrimiento reciente y se produce por un aumento en las especies reactivas del oxígeno o una gran acumulación de hierro intracelular que no es capaz de contrarrestarse por los agentes antioxidantes de la célula. ¡Tarán! Con esto finalizamos nuestro video de muerte celular. Espero que les haya gustado el video y que hayan aprendido muchísimo. No olviden darle like, compartirlo y comentar sus dudas aquí abajo. Yo soy Enrique Pedrosa. Hasta pronto, Médico Blastos.